El Evangelio de este domingo nos invita a reflexionar sobre nuestra fe. En general, los evangelios siempre nos interpelan sobre nuestra relación con el Señor. Pero en este caso particular, de alguna manera como que nos refleja muchas veces nuestras situaciones de la vida. Habla el evangelista que después de dejar a la multitud, Jesús se va a orar y le dice a los discípulos que se vayan en su barca, que él los alcanza después. Los discípulos se van, pero los enfrenta una tormenta, vientos, marejada, etc. Y empiezan a tener miedo. Y ahí es nuestra quizás primera pregunta de este Evangelio. ¿Cuáles son esas tormentas y esas dificultades que de alguna manera nos atemorizan? ¿Ya? Como les sucedió a los discípulos. Pues bien, los discípulos empiezan a enfrentar esta tormenta, estos vientos contrarios que venían en la barca, y le piden ayuda a Jesús. Y Jesús camina sobre las aguas. Y es curioso porque se demuestra el poder de Jesús, el poder de dominar la tormenta. Pero el evangelista no se queda ahí, sino que va donde Pedro, quien le dice, si tú eres el Hijo de Dios, quiero ir hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y frente a ese ven, a ese llamado que hace Jesús, Pedro va. Pero en algún momento empieza a sentir miedo y se empieza a hundir. Y lo primero que nos deberíamos llamar a reflexionar es cuáles son esas tormentas que estamos viviendo en nuestra vida y que nos producen temor. Igual como lo planteaba al principio con la barca y los discípulos, de manera individual, a cada uno de nosotros. Cuando enfrentamos esas tormentas, ¿qué hacemos? ¿Nos desesperamos? ¿Y nos empezamos a hundir? Pedro, cuando se empieza a hundir, le dice a Jesús, Jesús, sálvame, sálvame. Y Jesús inmediatamente le extiende la mano y lo levanta. Después lo reta, como cuando los papás retamos a los niños porque hacen algo que quizás no deberían haber hecho. En ese caso Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces hemos dudado nosotros frente a las dificultades que tenemos? Y buscamos en otros ídolos de barro, la ayuda, el acompañamiento que está en Jesús. Y nosotros nos buscamos en otro lado. ¿Cuál es la tormenta que estás viviendo hoy día? Personal, familiar, económica, que te hace dudar. Recordemos que los discípulos se fueron de noche, en la oscuridad. Una tormenta en la oscuridad es doblemente temible. Es en ese momento en el que nosotros debiéramos aferrarnos más a Dios y estirar la mano como lo hace Pedro. Pedro no duda un segundo en pedirle ayuda a Jesús. Señor, sálvame. Y Jesús nos va a estirar la mano. ¿De qué manera estamos enfrentando la vida, las dificultades de la vida? Y estamos apoyándonos en nuestra fe. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe? Esa barca donde iban los discípulos representa nuestra vida. ¿Cómo vamos sorteando estas dificultades? Pero así como puede ser la vida de Pedro, de una persona como tú, como yo, también es la vida de la comunidad, porque ahí van los discípulos, quienes se atemorizan en conjunto, gritan,
Señor, sálvanos. Y después, frente al milagro de caminar sobre las aguas y salvar a Pedro, dicen, sí, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, esa vida de comunidad también enfrenta dificultades en nuestros colegios, en nuestras parroquias, en el patronato, en las distintas obras de la congregación, en nuestras comunidades, nuestros equipos formativos de los colegios, nuestras comunidades educativas. Enfrentamos tormentas, enfrentamos vientos. ¿De qué manera en conjunto le pedimos al Señor que nos acompañe?